En la actual generación de consolas, que en sus primeros años algunos analistas condenaban como la última serie de máquinas dedicadas a videojuegos que veríamos, se han visto varias de las videoconsolas más vendidas de la historia, con PlayStation 4 a la cabeza, con 110,4 millones de unidades, y seguida cada vez más de cerca por Nintendo Switch, que en apenas 3 años ha superado las ventas de Super Nintendo con 55,77 millones. De Xbox One no hay cifras oficiales desde 2015, pero se estiman en torno a los 50 millones. A pesar de que hay quienes apuntan que las ventas de juegos y consolas no son un dato útil y relevante para el consumidor, más bien es todo lo contrario, al igual que el éxito en ventas de una saga de videojuegos da cabida a que se produzcan más títulos de esa serie. El que una máquina dedicada al ocio interactivo coloque más o menos millones de unidades en las casas de los jugadores puede conllevar que un videojuego se lance para esa plataforma o no. Así que hoy te presento los 10 consolas más vendidas de la historia. PSP, más de 76,4 millones. La primera consola portátil de Sony nos introdujo en los bolsillos, antes de que supiéramos lo que era un teléfono inteligente y cuando no existía Netflix, un aparato capaz de ejecutar versiones adaptadas de grandes videojuegos como Tekken y Grand Theft Auto, donde se podían ver películas con una calidad que nada tenía que envidiar a un DVD y en el que podíamos almacenar nuestra biblioteca musical. La PlayStation Portable se sentía en su día como un aparato del futuro. Oficialmente la consola vendió 76 millones de unidades hasta 2012, pero se siguió produciendo hasta 2 años después, por lo que algunos estudios elevan la cifra hasta los 80-82 millones. 9. Game Boy Advance, 81,51 millones. La segunda consola portátil de Nintendo que realmente suponía un salto generacional, Game Boy Advance, llegó en 2001 como un aparato portátil de 32 bits que aglutinaba todo lo bueno que había traído Game Boy, y retrocompatibilidad con ella, a la vez que suponía un regreso a la era de Super Nintendo, con adaptaciones de juegos de aquella consola. Los 81,51 millones de unidades vendidas, 43,57 del modelo MSP, demuestran que en plena era poligonal los jugadores seguían con ganas de sprites. 8. Xbox 360, 86 millones aproximadamente. Para su segunda consola Microsoft profundizó en lo que había funcionado de la primera Xbox, mejoró el juego online, dio aún más relevancia a sus sagas y estudios principales como Rare y Bungie, y continuó apostando por la potencia, pero también se centró en algo que le dio bastante ventaja frente a PS3 durante los primeros años, la accesibilidad de la plataforma para los desarrolladores, lo que hizo que muchos juegos multiplataforma funcionaran mejor en una consola relativamente menos potente que su competidora. La consola se vendía con distintos tamaños de disco duro y tuvo 2 revisiones. En 2014 Microsoft anunció que había vendido 84 millones de unidades, pero sumando las cifras de ventas en diversos territorios hasta 2016, la cifra total asciende hasta los 86 millones aproximadamente. Los 5 juegos más vendidos de Xbox 361. Kinect Adventures, 24,00 millones aproximadamente. 2. Grand Theft Auto 5, 18 millones aproximadamente. 3. Halo 3, 14,5 millones. 4. The Elder Scrolls V, Skyrim, 13,7 millones. 5. Minecraft, Xbox 360 Edition, 13 millones. 7. PlayStation 3, más de 87,4 millones. La tercera consola de sobremesa de Sony no comenzó con buen pie. Llegó al mercado a un precio de 600 euros, lo que suponía 200 euros más que Xbox 360 y 350 euros respecto a Wii. Sin embargo, la máquina fue teniendo revisiones que rebajaban funcionalidades, como la retrocompatibilidad, a cambio de una disminución de precio. Conforme fueron llegando grandes exclusivos como Uncharted 2, El Reino de los Ladrones, Heavy Rain y Killzone 2, se dio un vuelco a las tomas. Con The Last of Us se cerró su catálogo de juegos exclusivos, uno de los motivos por los que colocó más de 87,4 millones a fecha de marzo de 2017. Dejó de distribuirse en Japón en mayo de ese año. 6.
Wii, 101,63 millones anunciada antes de su lanzamiento como Nintendo Revolution. Wii llegó al mercado del videojuego arrasando con todo, agotándose de las estanterías de las tiendas, y haciendo que las unidades de segunda mano alcanzaran precios desorbitados, y volviendo a introducir a Nintendo en la batalla de tú a tú con sus competidoras. La influencia de la máquina se ha dejado notar en la accesibilidad de los videojuegos, los party games y sobre todo, los sensores de movimiento que replicaron Microsoft y Sony. La consola vendió, con solo una revisión, Wii Mini, 101,63 millones de unidades, en parte debido a la diferencia de precio, que se traducía en una diferencia de potencia, mientras que PS3 arrancó en los 600 € y Xbox 360 en los 400. Wii se estrenaba en diciembre de 2006 por 250 € y con un juego gratis que está entre los más vendidos de la historia. 5. PlayStation, más de 102,4 millones. Con la primera PlayStation, Sony se introdujo en el mercado del videojuego como una apisonadora. Características como la reproducción de CDs musicales y un catálogo de videojuegos que apelaba más a los jóvenes y menos a los niños, la consola logró eliminar, en parte, esa idea de que el ocio interactivo es para los más pequeños de la casa. En su catálogo hay joyas de este entretenimiento como Metal Gear Solid, Final Fantasy V, Wipeout, Gran Turismo e innumerables juegos más. 4. PlayStation 4, 110,4 millones. A pesar de que muchos vaticinaron que esta sería la última generación de consolas, y que en sus primeros meses no tuvo un catálogo especialmente brillante, PS4 fue un éxito de ventas desde el primer día, y casi 7 años después de su lanzamiento ya ha superado a la mítica PlayStation. A fecha de 31 de diciembre de 2019 Sony ha colocado 110,4 millones de unidades. Parte de la culpa la tienen juegos como God of War, Spider-Man, Horizon Zero Dawn y Uncharted 4, el desenlace del ladrón, pero también first party como los incombustibles Grand Theft Auto V y FIFA. Los 5 juegos más vendidos de PlayStation 4. 1. Grand Theft Auto V, 19,39 millones aproximadamente. 2. Call of Duty Black Ops 15,09 millones aproximadamente. 3. Real Time 13,94 millones aproximadamente. 4. Call of Duty Union, 13,40 millones aproximadamente. 5. FIFA 18, 11,8 millones aproximadamente. 3. Game Boy, 118,69 millones. Game Boy revolucionó el videojuego portátil y arrasó contra las propuestas de Sega, Bandai, Atari y otras compañías que intentaron replicar su éxito aprovechando sus limitaciones. Pero este pequeño aparato de pantalla monocromo, algo que se corrigió con la versión color en 1998, consiguió colarse en los hogares y las mochilas de medio mundo gracias al fenómeno Tetris, pero también por contar con un catálogo amplísimo formado por joyas como The Legend of Zelda, Link's Awakening y Kirby Dream Land. Y, por supuesto, Pokémon. 2. Nintendo DS, 154,02 millones. Pocos anticipaban el éxito de Nintendo DS. La compañía japonesa tomó la decisión arriesgada de abandonar la marca Game Boy para la consola portátil de doble pantalla. La elección fue acertada porque desde el lanzamiento de la consola en marzo de 2005, diciembre de 2004 en Japón, se atacaron dos frentes. Se siguieron apoyando las sagas y videojuegos típicos de la Gran N, como New Super Mario Bros., Pokémon y Mario Kart DS, y se innovó con propuestas que crearon nuevos jugadores con Brain Training, Nintendox y otros tantos. Las sucesivas revisiones con Nintendo DS Lite y Nintendo Chi y sus modelos de mayor tamaño hicieron que Nintendo DS vendiera casi un 50% más que la mítica Game Boy con 154,02 millones de unidades. Los 5 juegos más vendidos de Nintendo DS: 1. New Super Mario Bros. 30,80 millones. 2. Nintendox, 23,96 millones. 3. Mario Kart DS, 23,60 millones. 4. Brain Training, 19,01 millones. 5. Pokémon Diamante / Pokémon Perla, 17,67 millones. 1. PlayStation 2, más de 155 millones. PlayStation 2 se estrenó en 1999 con un precio elevado para la época, en España, 75.000 pesetas, y acompañada de anuncios televisivos dirigidos por David Lynch. La consola más popular de la historia siguió la senda de la primera PlayStation. PS2 tenía un lector de DVD que permitió que entrara en los salones de muchos hogares, al igual que la primera PSX hizo lo propio con los CD.
Además, si PlayStation era el ejemplo de que los videojuegos podían apelar a un público adulto, PS2 asentó esa idea. Entre sus circuitos se han ejecutado obras como Ratchet & Clank y Jak and Daxter, pero también se desarrolló la saga Silent Hill, se expandió el JRPG con Final Fantasy X y Dragon Quest V, se generó el entusiasmo por los mundos abiertos con Grand Theft Auto y se exploraron otras ideas con Shadow of the Colossus e Ico.